Y apoyando siempre a los nuevos valores, a los artistas que verdaderamente califican la calidad, y en este caso estamos con Agustín. Así, Agustín, tu nombre. Rocío Carvajal. El Gorrión del Sol. ¿Cómo está, amigo? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Bueno, un saludo muy especial para Full Ritmo, que da esta oportunidad a los nuevos valores y los que ya son consagrados, por supuesto, y siempre pues agradeciendo a todos los amigos que tengan ese gesto con la música peruana. Me dicen que tú siempre rindes homenaje a nuestro inmortal Picaflor de los Andes a través de tus canciones, tu música. Así es, mi hermano, sí, es una música que a mí me cautivó desde muy niño, y ahora que tengo la oportunidad, amigos como La Revista, como Full Ritmo, ¿ya? Entonces uno sigue adelante, está llevando la música para poder transmitirlo a través de grandes empresas como es Full Ritmo. Ya, ¿tú has grabado temas de Picaflor o en el escenario cantas las canciones de Picaflor? Bueno, he grabado algunos temas de Picaflor, ¿ya? Temas propios. Y los temas propios tienes ese estilo de Picaflor, porque yo cuando no entendía nada del guayno, hay que ser, ¿no? Yo cuando recién empezaba, el que se abanderaba era el Chato Grau, ¿no? Que se creía un Picaflor de los Andes, pero no sé, al escuchar Picaflor yo pienso que Picaflor es único, ¿no? Pero claro, tengo que escucharte, a ver, para ver también, ¿no? No hay problema, claro. ¿Qué temas de Picaflor, por ejemplo, cantas? Bueno, muchos temas, Gorrioncito, hay temas, pero ahorita la mente que me viene, por ejemplo, para la gente linda de Huaral, Mi Santa Cruz. ¿De Picaflor? Tema, claro. A ver, a capela un poquito, chiquito. Mi Santa Cruz, pueblo de amor, que estás en el valle de Huaral, entre los cerros de San Cristóbal, tus nobles hijos luchan por ti. Señor morado, tu bendición a mi pueblito de Santa Cruz. Qué buena, hay una eterna juventud, ¿cómo es? La juventud pasajera, ese tema que lo escuché con Luis Acucho. Ah, bueno, ahorita no se me viene a la mente esa canción. Ese, ¿cómo es? Adiós Juventud. Adiós Juventud. Oh, ya. Creo que es esta vida pasajera. Algo así. Vida pasajera, no sabes. ¿No? Ah, bueno, un poquito de eso. A ver, un poquito. Esta vida pasajera, mi juventud. Bueno, algo por ahí que me acuerdo. Claro, y varios, los ayacuchanos han grabado temas de Picaflor adaptándola a la guitarra, ¿no? Así es. El mismo Diosdado, los hermanos Gaitán Castro. Y te felicito pues que mantengas, ¿no? Porque muchas veces escuchan de otras versiones, pero no saben qué es de Picaflor. ¿Cuántos temas ha grabado Picaflor tú que de repente has estudiado? Le digo, mira, soy admirador de él, pero dedicarse a contar sus temas son... Pero más de 100 canciones, ¿no? Yo creo que son un promedio más de 100 canciones. Inclusive encontré unos discos de cassettes, ¿ya? Que hacía canciones ya grabadas por él, pero que nunca han sido difundidas. Así es. Ah, mira, sí, qué interesante. Sí, y lindísimo el mensaje que lleva, es muy hermoso para que... Y era una persona dinámica, habrás estudiado su historia, su vida, ¿no? De Picaflor. Un poco. ¿Cómo era Picaflor? Bueno, yo pienso que era una persona humilde, lo más admirable es que tenía una garganta muy hermosa para interpretar. Y tomaba duro también, supongo. También se echaba sus cervezas. Y dicen que tenía bastantes novias también, ¿no? Bueno, eso no lo puedo certificar. Pero lleva, sí, yo creo que por algo le decían Picaflor, ¿no? Sí, Picaflor. Y en ese aspecto tú lo sigues también. No, gracias a Dios, no tengo una esposa a quien quiero y mira, todo el alma y mis hijos, ¿no? La música es el arte más bonito que hay del alma, pero claro, hay que también saberlo sobrellevar, porque también eso te puede descarriar tanto en el alcohol o, como dices, en el amor. Eso es importante, ¿no? ¿Y presentaciones, maestro? Bueno, siempre a nivel de Perú. ¿Ya? He tenido la oportunidad también de trabajar en Estados Unidos, claro, en una peña, el Cóndor Pasa, en Houston, Texas. ¿Ya? Así es. Tú eres el Gorrión del Sol, tú le llamas el Picaflorcito, el Picaflor del Sol, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo nací en Chosica, la eterna vía del sol. Ah, mira, qué bien. Sí, de ahí mi nombre, Gorrión, por ejemplo, es Gorrión de la vía del sol. ¿Y hay temas en YouTube? ¿Hay canciones tuyas en YouTube? Claro, está colgado. Ustedes entren a YouTube, ¿ya? Ponen Gorrión del Sol y salen todos los videos que ya han sido grabados. Y trabajando en la caravana de Ayer Raimundo. Claro, por supuesto, aquí en la caravana de Ayer Raimundo. Ahora estamos con proyectos para salir por varios sitios del país, aquí en Perú. Hermano, te felicito y voy a chequear tus canciones, y que sean los éxitos. Despide para Full Ritmo, maestro. Bueno, agradeciendo bastante y rogando a Dios de que esta revista Full Ritmo
tenga un buen camino, muy largo, y que nunca tenga final. Muchas gracias, maestro. Suerte, suerte. Gracias, gracias.